Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más. Espero de verdad que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que sinceramente me tiene a mí y a muchos de ustedes con el corazón latiendo a 1000 por hora, con la adrenalina a tope y las mentes volando. Y es que, ¿quién no está emocionado por San Valentín? Ese día especial que nos invita a celebrar el amor en todas sus formas, la amistad, la familia y por supuesto, esa conexión única que se crea entre los artistas y su público. Pero este año parece que una pareja en particular se ha robado el protagonismo de una manera que ni en las mejores series de televisión hubiéramos imaginado. Y vaya manera de hacerlo. Hoy vamos a desgranar la asterisco bomba de Can Yaman y de Method Demir para San Valentín. Sí, lo sé, el título ya genera expectativas, ¿verdad? Prepárense porque les tengo todos los detalles jugosos, las teorías más locas que circulan por ahí, los rumores que nos tienen en vilo y por supuesto, ese toque de misterio que tanto nos gusta y que hace que cada minuto de espera valga la pena. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de romance, de especulaciones y de posibles colaboraciones de ensueño, no olviden, si aún no lo han hecho, hacer clic en ese botón de suscribirse que ven por ahí, darle like a este vídeo si les genera la misma emoción que a mí, y activar esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras dosis diarias de farándula, análisis y sobre todo pasión por nuestros ídolos. Así que pónganse cómodos, sírvanse algo rico, preparen sus teorías y vamos a empezar este viaje por la anticipación más esperada del año. Pues bien, como muchos de ustedes ya saben, Can Yaman y de Method Demir son dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, pero su influencia va mucho más allá. Ambos han conquistado corazones, no solo en su país natal, Turquía, sino a nivel internacional, convirtiéndose en verdaderos embajadores de la cultura turca y del talento de su nación. Han cautivado audiencias masivas gracias a su carisma arrollador, su talento indiscutible como actores y, seamos sinceros, esa química innegable, esa chispa que desprenden cada vez que aparecen juntos en pantalla o en cualquier evento público. Recordarán, por supuesto, su icónico paso por Erkenci, esa serie que los catapultó a la fama mundial, que se convirtió en un fenómeno televisivo y donde, para muchos de nosotros, nació una conexión tan fuerte, tan real, que trascendió la ficción y se instaló en nuestros corazones. Desde entonces los rumores, los deseos, las esperanzas y las peticiones de verlos juntos de nuevo, ya sea en un nuevo proyecto de ficción o quién sabe, quizás en la vida real, han sido constantes y no han cesado ni por un instante. Y es precisamente aquí, en esta constante corriente de anhelos de sus seguidores, donde entra la supuesta bomba que estarían preparando para este próximo San Valentín. La cosa se puso realmente seria hace unas semanas. Empezaron a circular en las redes sociales, en foros de fans, en blogs especializados, unas fotografías, unas filtraciones, unas indicaciones que si bien al principio parecían simples coincidencias o deseos de los fans, poco a poco fueron tomando una forma más concreta, apuntando a que algo grande, algo realmente espectacular, se estaba cocinando entre Can y Demet para el Día de los Enamorados. Y no estamos hablando de un simple saludo de felicitación virtual, de un mensaje genérico que podrían mandar miles de celebridades. Estamos hablando de algo mucho más espectacular. Algo que tiene el potencial de parar el mundo televisivo y del espectáculo. Se habla de un proyecto conjunto, de un regreso triunfal a las pantallas que nos vio nacer como pareja artística, de una colaboración que podría, y digo podría porque aún no hay confirmación oficial, ser el regalo definitivo para todos los fans que suspiran, que sueñan, que anhelan verlos reunidos de nuevo. Imaginen esto por un momento: Can Yaman, el galán por excelencia, con su atractivo magnético y su presencia imponente, y de Method Demir, la reina de la simpatía, la dulzura y la belleza natural, trabajando juntos de nuevo, compartiendo el mismo escenario, la misma historia. Las posibilidades son infinitas y la emoción que esto genera, bueno, es desbordante y contagiosa. Ahora, ¿qué se sabe exactamente? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde la intriga aumenta y a la vez, se vuelve un poco nebulosa, como en las mejores tramas de telenovela. Las fuentes son variadas y, como siempre en este apasionante mundo del entretenimiento, hay que tomar la información con pinzas, filtrarla y buscar los indicios más sólidos. Pero hay indicios muy fuertes que apuntan en una dirección clara. El rumor más persistente y con más fuerza es que podría tratarse de una campaña publicitaria para una marca de lujo de renombre internacional.
Y no cualquier marca, sino una que ambos por separado ya han representado o con la que tienen alguna conexión previa o un contrato vigente. Piensen en el potencial de esa imagen, de esa dupla poderosa. Sería algo así como juntar a dos de las estrellas más grandes de Hollywood para una publicidad, multiplicando por 10 el impacto mediático y la capacidad de atraer miradas. El impacto sería monumental. Estaríamos hablando de una campaña que no solo rompería récords de audiencia, sino que también se convertiría en un fenómeno viral en todas las redes sociales del planeta. Imaginen los anuncios, los vídeos promocionales, las sesiones de fotos con una calidad cinematográfica. Todo sería material para deleitarnos, para coleccionar y para compartir sin cesar. Pero no solo eso. Hay quienes, con su mente inquieta y soñadora, van un paso más allá y sugieren que podría ser algo más íntimo, algo más personal, algo que toque las fibras del corazón de una manera más profunda. Un corto cinematográfico producido por ellos mismos o con su participación activa en la dirección creativa. Un proyecto solidario que los una bajo una misma causa noble, mostrando su lado más humano y comprometido. Las especulaciones son tantas como seguidores tienen ellos, y cada una de ellas está cargada de ilusión y esperanza. Lo que sí parece claro, y esto es un factor clave que aviva la llama de la especulación, es que ambos han mantenido un silencio bastante discreto y estratégico al respecto. Y este silencio, lejos de apagar las llamas de la curiosidad, las ha avivado aún más. Y es que cuando dos figuras tan queridas, tan admiradas y con tanta química demostrada deciden hacer algo juntos, la anticipación, la espera y el misterio son, sin duda, parte del espectáculo y de la estrategia. Lo fascinante de todo esto es el poder que tienen Khan y Demet como pareja artística, como dúo en pantalla. En Erkenci-Kuş, su química era palpable, casi eléctrica. Sus miradas se cruzaban y parecían decirse todo sin necesidad de palabras. Sus gestos, sus movimientos, sus diálogos, todo fluía de una manera tan natural, tan espontánea, que era imposible no creer en su amor en pantalla, en esa conexión profunda que los unía. Y esa conexión mágica, esa energía que transmitían, es precisamente lo que muchos esperamos revivir, lo que tantos deseamos volver a experimentar. Verlos juntos de nuevo compartiendo escena, intercambiando miradas cómplices, sería como reencontrarse con un viejo y querido amor televisivo que nos dejó huella. Las fans en particular tienen esa esperanza latente, esa ilusión guardada, de que esa química tan especial se traduzca en un éxito arrollador una vez más, en un proyecto que nos haga suspirar y soñar. Y si encima es para una fecha tan romántica como San Valentín, la combinación es simplemente explosiva y prometedora. Además, piensen en la estrategia de marketing que podría estar detrás de esto. San Valentín es una fecha clave, un momento álgido en el calendario comercial y mediático, ideal para lanzar productos, campañas publicitarias impactantes y generar conversaciones que perduren en el tiempo. Si se trata de una marca de lujo o de consumo masivo, su inversión sería enorme, pero el retorno, en términos de visibilidad, notoriedad de marca, engagement en redes sociales y por supuesto ventas, sería exponencial. Y si somos honestos, ¿quién no estaría tentado a comprar un producto o a interesarse por una campaña promovida por Can Yaman y Demet Özdemir? Ellos tienen ese aura especial, esa combinación de elegancia, éxito, talento y un toque de misterio que enamora y atrae a públicos de todas las edades y procedencias. Pero, ¿qué significa esto para su relación personal? Aquí entramos en terreno pantanoso en el ámbito de la privacidad, y siempre es fundamental recordar y recalcar que debemos respetar sus vidas privadas, sus decisiones y su espacio personal. Si bien ambos han mantenido una relación de amistad muy cordial y respetuosa después de Erkenci-Kuş, los rumores sobre algo más que amistad, sobre una posible conexión sentimental, siempre han estado presentes en el imaginario colectivo de sus fans. Y este posible proyecto conjunto, esta bomba de San Valentín, solo ha alimentado y avivado aún más esas especulaciones y esos deseos. ¿Será que esta iniciativa para San Valentín es una señal de que su conexión es más profunda de lo que pensamos, de que hay un cariño especial que perdura? ¿O simplemente es una genialidad de sus equipos de marketing, profesionales en crear expectación y generar interés mediático, para potenciar sus carreras individuales y conjuntas? Honestamente, la respuesta definitiva solo la tienen ellos. Pero como fans, como admiradores de su talento, es inevitable dejarnos llevar por la fantasía, por el deseo de ver a nuestros ídolos felices, realizados y exitosos, ya sea en el ámbito profesional o en el personal. Lo cierto es que en las redes sociales, la comunidad de seguidores de Khan y Demet está en ebullición,
es un hervidero de actividad y de especulación. Cada foto que comparten por separado, cada comentario sutil que se dejan, cada mención en alguna publicación, es analizada con lupa, diseccionada y convertida en una pieza más del rompecabezas. Y este supuesto proyecto de San Valentín ha sido el detonante perfecto para que todas esas teorías, esos deseos ocultos y esas esperanzas reprimidas salgan a la luz. Los hashtags dedicados a la pareja, los fan-made de vídeos que recopilan sus mejores momentos, las discusiones acaloradas en foros y grupos de fans, todo indica que pase lo que pase, este San Valentín será recordado como mínimo, por la intensa expectativa y la posible unión de estas dos grandes estrellas. Y ahora un poco de reflexión más profunda. En un mundo cada vez más digital, a veces un poco frío y efímero, estos momentos de conexión, estos proyectos que unen a figuras públicas que admiramos y que nos inspiran, nos dan esa chispa de esperanza, de ilusión y de comunidad. Ver a Khan y Demet juntos compartiendo algo especial, algo que nos haga suspirar de nuevo, no es solo noticia de entretenimiento, para muchos de nosotros, es una forma de celebrar el amor en sus diversas manifestaciones, la amistad que nace de intereses comunes y el éxito que logran aquellos a quienes seguimos con pasión. Es un recordatorio de que a veces las historias que vemos en pantalla, las químicas que nos cautivan, pueden tener un eco en la vida real y seguir inspirándonos. Por supuesto, debemos ser cautos y mantener los pies en la tierra. La información oficial es escasa, y es probable que haya mucha especulación y exageración de por medio en este tipo de casos. Pero incluso si se tratara simplemente de una campaña publicitaria, el hecho de que hayan elegido unirlos para este proyecto en una fecha tan significativa como San Valentín ya dice mucho de su impacto, de su poder de convocatoria y de la expectativa que generan en el público. Es un testimonio innegable de su poder como dúo artístico y de la profunda conexión que establecieron con millones de seguidores en todo el mundo. Así que para resumir un poco todo este revuelo mediático y de fans, este torbellino de emociones, parece que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar preparando algo realmente grande para este próximo San Valentín. Los rumores más fuertes apuntan a una campaña publicitaria de alto nivel, con un potencial viral y comercial inmenso. Pero las especulaciones de los fans van más allá, llegando a considerar proyectos más ambiciosos como cortos cinematográficos o iniciativas humanitarias. Lo que sí es seguro, y eso es innegable, es que la expectativa es máxima, la emoción está a flor de piel en todos sus seguidores y todos estamos esperando ansiosamente cualquier tipo de confirmación oficial, por mínima que sea. Sea lo que nos tengan preparado, este dúo dinámico tiene la capacidad de transformar cualquier evento, cualquier colaboración, en un acontecimiento mundial, y San Valentín, con su aura romántica, su simbolismo de unión y su alcance global, parece ser el escenario perfecto para su regreso triunfal y para un reencuentro que promete romper todos los esquemas. Pero ahora, lo más importante, lo que realmente hace que este canal sea especial, es su participación. Quiero saber su opinión, sus ideas, sus emociones. ¿Qué creen ustedes que se trae entre manos esta increíble pareja? ¿Será una campaña publicitaria, un corto cinematográfico, algo totalmente diferente y sorprendente que ni siquiera hemos imaginado? ¿Están tan emocionados como yo por la posibilidad de verlos juntos de nuevo, compartiendo pantalla y regalándonos momentos inolvidables? Déjenme sus teorías más locas, sus deseos más profundos y sus comentarios más sinceros aquí abajito en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y compartir esta pasión que nos une. Y si disfrutaron de este vídeo, si les hizo sentir un poquito de esa emoción que genera la expectativa, esa chispa de ilusión que solo Khan y Demet pueden provocarnos, no olviden darle un asterisco enorme me gusta, que me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, con todos aquellos que también son fans apasionados de Can Yaman y Demet Özdemir, para que nadie se pierda esta información y para que todos se unan a la conversación. Y si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Únanse a nuestra gran familia de amantes del entretenimiento, denle al botón de suscribirse y, sobre todo, activen esa campanita para que nunca, jamás, se pierdan nada de lo que publicamos. De verdad, gracias de corazón por acompañarme en este viaje de chismes, emociones, análisis, y todo lo relacionado con nuestras estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más noticias y sorpresas. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso y lleno de amor como se merece este San Valentín que se acerca.